Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada en la que vamos a hablar sobre la innovación en la marca como punta de lanza para la competitividad. Soy Manuel Sevillano, soy profesor de SIC desde hace casi 20 años y voy a ser el que modere un poco la jornada o el encuentro de hoy. Ahora, tras mi presentación, daré paso a Pablo López, que es el director general del Foro de Marcas Renombradas, que también nos dará la bienvenida. Y luego daremos paso a Jaime Dolagaray, que es un Strategy Manager de Brandwork, que son los que han preparado de manera conjunta, junto con el Foro de Marcas Renombradas, una guía de buenas prácticas para ver la clave en la relación entre marca e innovación. Tras la presentación de Jaime, que durará más o menos un cuarto de hora, abriremos una mesa de debate en la que conversaremos sobre cómo la innovación contribuye a la generación de valor en la marca. En esta mesa nos acompañará Soledad Berbegal, que es consejera y directora de Branding y Reputación en Actiu, algo que son mucho más que fabricantes de muebles de oficina. También estará en esta mesa de conversación o de debate Inma Gras, que es Chief Communication Officer y Partner de Alafonte, gente que viene de la música y que vibra con ella. Y Roberto Sanz, que es director de Comunicación y Estrategia de las bodegas Matarromera, gente que afronta el futuro volcándose en lo que mejor saben hacer, que es elaborar productos con la uva y con la aceituna. La mesa de debate nos llevará más o menos una media hora y la idea es que en los últimos 10 minutos podáis participar haciéndonos llegar pues, preguntas o cuestiones que queráis que respondan los panelistas. Así que por mi parte nada más, doy la palabra a Pablo, director general del Foro de Marcas Renombradas. Así que Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, y buenos días a todos. Por mi parte, también muy brevemente explicar sobre todo por qué estamos hoy aquí, ¿no? Y quería explicarlo hilándolo, uniéndolo un poco a la reflexión que tenemos a nivel país, ¿no? Sobre cuáles son las palancas de nuestra, o deben de ser las palancas de nuestra recuperación económica, ¿no? Estamos afrontando, bueno, ya por lo menos empezamos a ver la luz al final del túnel y evidentemente tenemos que dar un impulso entre todos en esa recuperación y hay palancas clave, ¿no? Que precisamente en ese plan de recuperación en el que se está trabajando, pues estamos hablando mucho de sostenibilidad, estamos hablando mucho de transición digital, de digitalización, pero quizás estamos hablando menos de otras palancas que a nosotros nos parecen claves. Por un lado es la internacionalización. Y esto lo hilaré a la competitividad internacional de las empresas españolas. Y por otro lado es lo que tiene que ver con la economía intangible, que es de alguna forma lo que caracteriza pues las economías del siglo XXI, la economía del conocimiento propia del siglo XXI, ¿no? Y en ese ámbito de la economía, de la transición de una economía más tangible a una economía más intangible, pues evidentemente hay elementos clave como son la marca, la innovación o el diseño, que son elementos clave de la competitividad internacional de nuestras empresas, ¿no? Con lo cual, si queremos que efectivamente la internacionalización sea una palanca clave de recuperación, también tenemos que ser capaces de desarrollar o de apostar por esas ventajas competitivas como la marca, el diseño y la innovación que hagan las empresas españolas más competitivas a nivel internacional. Y ahí España tiene todavía un cierto camino que recorrer, ¿no? Para ponernos a la altura en lo que tiene que ver con inversión en activos y recursos intangibles a la altura de los países de nuestro entorno, ¿no? Y nosotros desde el foro pues lo que tratamos es de poner nuestro granito de arena para generar esa cultura, esa mentalidad, esa sensibilización sobre lo que representan marca, innovación y diseño como palancas de competitividad para las empresas españolas, ¿no? Y por tanto, en ese trabajo que desarrollamos de sensibilización y de generación de conocimiento, pues hemos querido desarrollar esta guía de la mano de Brandward precisamente para analizar cuáles son los elementos de conexión entre marca e innovación, que para nosotros son dos caras de la misma moneda, esa moneda de la competitividad a la que me refería, pero que muchas veces se afrontan, por así decirlo, como desde perspectivas divergentes, ¿no? Y nosotros creemos que es fundamental generar pues
puntos de conexión entre lo que es el esfuerzo de construcción de marca y de innovación, porque evidentemente son palancas que se deben y se pueden retroalimentar. Y por eso hemos desarrollado esta guía, y creo que es una guía práctica y de utilidad para todos, y que va a poner sobre la mesa elementos importantes de esa conexión entre marca e innovación, a partir también de la experiencia y la visión de muchos socios del foro que representan precisamente ese modelo al que me estaba refiriendo, ¿no? Y algunos de ellos pues son precisamente los que hoy nos acompañan, como Matarromera, Altafonte y Actiu, en este caso, a los que ya se ha referido Manuel, y qué mejor también que desarrollar un evento de este tipo de la mano de SIG, ¿no? Una escuela de negocios que precisamente está especialmente posicionada en todo ese ámbito de los intangibles, y es seguramente la escuela de referencia en ese ámbito, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para reflexionar sobre todo ello es para lo que hemos desarrollado esta guía, y creo que este evento nos va a dar algunas pinceladas tanto de la mano de Jaime como de la mano de las marcas que van a participar, que yo creo que van a ser de utilidad para todos. Así que muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias, Pablo. Sin más demora, vamos a dar paso a Jaime para que nos presente la guía sobre las claves de la relación entre marca e innovación. Así que, Jaime, cuando quieras. Genial, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a ESIC por la organización de este webinar y al Foro de Marcas Renombradas. Un segundito porque, perdonad un segundo. Si me confirmáis, por favor, que estáis viendo compartida la pantalla. Sí, sí se ve, Jaime. Sí se ve, ¿verdad? Vale, perfecto. Como os decía, que muchísimas gracias a SIG por la organización de este webinar y al Foro de Marcas Renombradas Españolas por contar con nosotros para la realización de esta guía práctica, la cual además ha contado con la participación de una buena parte de marcas pertenecientes al foro y que nos ha ayudado a conseguir el objetivo que nos habíamos marcado, que no era otro que elaborar una guía en la que poner en valor precisamente esos intangibles, ¿no? Y cómo los componentes clave que debemos tener en cuenta para que la innovación ayude a aportar valor de marca. Y la hemos realizado a través en dos tandas, ¿no? A través de una encuesta a los miembros del foro y mediante sesiones de Design Sprint gracias a metodologías de Let's Flow. Lo que nos hemos dado cuenta es que el binomio marca-innovación están más vinculados que nunca, y sobre todo en una situación como la actual. Una situación que debemos verla ya desde el ámbito de lo positivo en cuanto a la competitividad. Hemos pasado un año bastante malo, pero hay que verlo desde el lado positivo, ya que este binomio nos debe ayudar a afrontar los años venideros desde una perspectiva que genere gran valor a unos públicos objetivos que están en constante descubrimiento. De hecho, ese descubrimiento llega al punto de descubrir incluso sus propios hábitos de consumo, como hemos visto durante este último año. Desde luego, tres son los principales ingredientes que comparten las empresas que incorporan la innovación en su ADN. En primer lugar, ponen de relieve el valor de las emociones a través de su marca, consiguiendo así conectar deseos y aspiraciones de sus públicos con los valores de la marca, generando una motivación hacia la misma. En segundo lugar, están atentas a los cambios del mercado y además responden a ellos, ¿no? Tienen una actitud constante de escucha activa para no solo responder, sino adelantarse a las propias necesidades de sus públicos. Como decía Henry Ford, si le hubiera preguntado a sus clientes qué necesitan, estos le hubieran dicho que un caballo más rápido, por lo que se hubiera quedado corto en todo lo que consiguió, ¿no? Entonces, aquí está el punto importante. No solo es esa escucha, esa necesidad de escucha, sino sobre todo saber escuchar e identificar cómo podemos mejorar la vida de nuestros públicos mirando más allá, no quedándonos solamente en sus necesidades, sino también en las aspiraciones que tienen y cubrir necesidades futuras que a día de hoy no están identificadas. Y por último, pues toman conciencia de su entorno de forma ética. Es la óptica del respeto por su entorno, tanto natural como social. Es indispensable y ya no se perdona que cualquier acción o innovación
no tenga una mirada puesta en la sostenibilidad. En definitiva, la innovación necesita de la marca como una guía para conectar lo bueno que tiene la organización con los deseos y las necesidades de los consumidores, y la innovación hoy pasa por añadir una nueva dimensión al enfoque tradicional. Una dimensión que sepa incorporar esa variable humana, que es la única capaz de aportar valor de negocio desde una estrategia que fusiona esas expectativas de los clientes con el propósito que nos hemos fijado como marca, utilizando precisamente la innovación como vehículo. Y esta innovación tiene una serie de beneficios que hace que impulse a la marca y la muestre a nuestro entorno, ¿no? Pues en primer lugar, pues mejora la creatividad porque inspira nuevas ideas e identifica nuevas oportunidades. Además, incrementa el conocimiento y la empatía tanto interno como externo, y cuando hablamos precisamente de ese ala interna de las compañías, lo que hace precisamente y lo que ayuda esta innovación es a potenciar la cultura. Lo que conseguimos con la innovación, pues podemos conseguir mejorar la agilidad y la optimización de procesos que generen valor, y sobre todo, y algo muy importante en una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo, que hay un cambio cultural en las organizaciones, es precisamente crear una visión común que reme a favor de la compañía y que todo el mundo se vea integrado dentro de la compañía. Otro de los beneficios que encontramos, pues vislumbra el futuro de la marca a través de procesos que mejoran la visión de futuro de la marca y su relación con sus públicos objetivos. Otro de los beneficios sería pues que lo que hacemos es conseguir tangibilizar la esencia de la marca y generar una imagen coherente, precisamente pasando de las ideas a la realidad. Es una manera de que la estrategia o la plataforma de marca, la propia estrategia de la marca, la esencia, se vea tangibilizada a través de diferentes acciones, ya sean de productos y servicios o de cualquier tipo de acción que haga la marca. Y por último, proyecta una experiencia única gracias a procesos que ayudan a entender las necesidades y generando comportamientos asociados a la personalidad de la marca. Cuando le preguntábamos en este trabajo a las marcas cuáles serían o cuáles son los desafíos que identifican a los que se van a enfrentar en los próximos años, aquí las marcas a las que formaron parte de esta encuesta consideraban que la innovación tiene grandes retos aún por resolver para precisamente lograr posicionar a las marcas de forma relevante en un mercado ultracompetitivo y con el poder centrado precisamente en las personas y en los cambios sociales. En primer lugar, el factor que creen que va a afectar más significativamente a estas marcas era la conciencia social y ambiental. Es decir, todo lo que está pasando, esa transformación social continua y que las tendencias nos dicen que va a seguir siendo así, que estamos en un mundo de constante cambio. La transformación digital y de gestión de datos, como hemos visto incluso en estos últimos meses de forma acelerada, se hablaba de la transformación digital y en muchas ocasiones al final se quedaban en palabras, y esta situación nos ha hecho ver que es algo que teníamos que tener ya y nos ha obligado de forma acelerada a conseguirlo. Otro punto importantísimo, la consistencia de la imagen de la marca en los diferentes canales a nivel global. Es decir, el no diluir la marca y la coherencia de todas las acciones y de todos los mensajes emitidos por la marca, sobre todo cuando se eliminan barreras por la globalización y la internacionalización de las marcas, que poco a poco va siendo más fácil en el mercado en el que vivimos, ¿no? Y todo esto afecta a la transformación y a la manera que tienen las marcas de relacionarse precisamente con los clientes. Con esto, lo que queríamos, y el resultado de todo el estudio, lo que queríamos hacer es una guía que es precisamente generar un decálogo que reconociera los 10 puntos clave en la relación de marca e innovación y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar tanto una como otra. Es lo que decía Pablo, ¿no? Que esto es una moneda
una cara de la misma moneda, ¿no? Entonces, en primer lugar, la sostenibilidad desde dos perspectivas, ¿no? La que os comentaba antes del respeto por el entorno social y medioambiental y la de tener una visión sostenida en el tiempo, una visión de la innovación. Esto no va de un one shot, sino de un trabajo constante de las diferentes áreas de la compañía, tanto de la marca como de la innovación. El punto de la escucha activa, eso tiene que ver con estar conectado de forma constante a lo que pasa a nuestro alrededor. Las marcas deben de estar más conectadas que nunca, conocer a las personas detrás de los clientes y sobre todo conocer eso, pues sus emociones, sus necesidades, sus aspiraciones. Y esto es cuando lo vemos hacia afuera, pero luego cuando lo vemos hacia adentro, al interior de las compañías, es precisamente la cultura, ¿no? La creatividad en la visión de los procesos de gestión de personas y las organizaciones de las personas, porque estamos en una constante transformación y necesitamos alinear a toda la organización más allá de los objetivos individuales o departamentales e implicando al equipo en la transmisión de los valores de la marca. Necesitamos crear y mover a nuestros changemakers para avanzar y avanzar de forma relevante y preferente con nuestros grupos de interés. Otro punto importante, tenemos que romper la barrera de pensar exclusivamente en la cuenta de resultados y mirar más allá. Necesitamos y a las marcas se les exige crear valor para la sociedad. En definitiva, es cumplir nuestra promesa de marca con la sociedad, es activar nuestro propósito con la sociedad y el entorno que nos rodea, es buscar soluciones más allá de lo económico. Por otro lado, el punto de la humildad, es decir, no podemos esperar que seamos relevantes para nuestros stakeholders sin la transparencia, tanto entre transparencia interna con nuestros socios, con los equipos, con los clientes. Y una marca son valores y estos son consecuencia de lo que dices, pero sobre todo son consecuencia de lo que haces y de lo que quieres ser, ¿no? Además, cuando trabajamos este punto de la innovación, lo que debemos romper son pues, barreras mentales que podamos tener y necesitamos tener una apertura total de mente sin discriminación por género, cultura, religión, edad o raza, porque precisamente esa universalidad y esa diversidad lo que nos genera es que la innovación sea mucho más fructífera y que obtenga diferentes visiones que generen innovaciones más ricas. Por otro lado, algo que sí que nos damos cuenta, preguntábamos de hecho en la encuesta y nos dábamos cuenta que todavía hay una pequeña reticencia a colaborar dentro de los mismos sectores y compartir información. Pues el compartir con otros actores es súper necesario y además sin juzgarnos a nosotros ni siquiera a los demás y sobre todo intentar salirse de lo obvio y eso es súper enriquecedor. Otro de los puntos necesarios que veíamos, una de las claves, pues ser los primeros en algo, siendo originales y diferentes. Nos tenemos que atrever y tenemos que perder el miedo a lanzar nuevas propuestas y en última instancia, al final la innovación tiene opciones de fracaso, por supuesto, pero es que en ocasiones eso puede demostrar que si no hemos fracasado, en algunas ocasiones puede demostrar que no hemos sido lo suficientemente ambiciosos con la innovación. Hay que generar mayor valentía en la innovación y que nos salgamos, lo que decía antes, ¿no? Que nos salgamos de lo obvio. Importantísimo también que la innovación tiene que transmitir la esencia de los valores de la marca y la relevancia y el sentirse identificado con la marca. Necesitamos generar coherencia con todo lo que hacemos. Al final la estrategia de marca nos tiene que servir como uno de los puntos a chequear en la innovación, ¿no? Normalmente chequeamos, bueno, pues hacemos un proceso de innovación y tenemos en cuenta cuáles son los recursos económicos y personales que necesitamos para llevarla a cabo, efectivamente, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra estrategia de marca, cómo queremos proyectar la marca y nuestra promesa, nuestra esencia, para ver si
las innovaciones que nos surgen en procesos de innovación son coherentes a lo que somos o podemos llegar a emitir una imagen contradictoria a lo que teníamos establecido, ¿no? Y por último, el punto número 10, pues es tener visión de futuro, ¿no? La ambición de generar un impacto positivo en el cliente junto con la voluntad de ser realmente globales y llegar a los clientes a cualquier lugar del mundo, ¿no? Pues no ponernos fronteras, nunca mejor dicho, a la hora de este binomio, ¿no? Con esto os voy a dejar, para que lo sepáis también, os vamos a dejar un enlace en el que podréis descargar el documento completo en el chat, ¿vale? Y con todo esto, que no es poco, Manuel, te vuelvo a ceder la palabra. Muchas gracias, Jaime, por la presentación de la guía y por lo concreto y lo interesante de los contenidos que has pasado. Y vamos a dar paso a la mesa de debate. Pero antes de dar paso a los tres colegas que nos van a acompañar en la mesa de debate, te quería aprovechar, Jaime, para preguntarte ¿por qué crees que es importante la innovación? ¿Por qué crees que es importante que se vea reflejada la innovación en la propia estrategia de una marca? ¿Por qué consideras que es importante? Bueno, realmente yo creo que es vital, es de vital importancia integrar de manera transversal la innovación en la estrategia y además en la propia gestión de la marca. Pero además creo que es como que se retroalimenta la una a la otra, ¿no? Además de que es importante pues, que todo el proceso de construcción de marca, de la propia estrategia, de la propia activación de la marca se integre la innovación, sino que además la estrategia de marca nos va a servir para integrarla en los procesos de innovación. Nos debe servir como guía y de ayuda para generar una innovación coherente a lo que somos y a lo que esperan de nosotros, sobre todo en un mercado que está hipersaturado y que necesitamos reinventarnos y que la reinvención al final no es una opción, ¿no? Sino una necesidad. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, pues vamos a ir abriendo el debate entre todos. Ya digo, vamos un poquito retrasados, pero yo creo que tenemos entre 25 y 30 minutos para poder conversar entre nosotros sobre aspectos que consideremos más o menos interesantes sobre temas de innovación y de marca. Y quería ir poniendo un poco apellidos a esto de la innovación, y hay un concepto que últimamente pues los maqueteros somos muy dados a inventar, a utilizar nuevas palabras, a inventarnos nuevos conceptos. Hay un concepto que últimamente oigo bastante, que es el de servitizar. Y quería aprovechar que está con nosotros Sole, que es de una empresa industrial, primero para que nos diga, si le parece, cómo entienden ellos la servitización y qué rol juega esta servitización en la innovación y en la estrategia de marca Daliu. Muchas gracias, Manuel. Bueno, me ha encantado la reflexión anterior en la presentación del estudio y sí que es verdad que me he sentido muy identificada en muchos temas, ¿no? Servitización al final es poner en el centro a las personas y entender las necesidades que nos están pidiendo, ¿no? Una industria como la nuestra cuyo objetivo principal es aportar bienestar y productividad a las personas en un entorno de trabajo a través del mobiliario o a través del espacio o a través de lo que haga falta que hagamos, ¿no? Es el punto en el que nos hemos anclado y, lógicamente, pues ahora estamos ofreciéndoles ese acompañamiento, que es un servicio y que ahora mismo pues, queda muy bien, ¿no? Decir que al final estás servitizando algo, pero lo único que estás haciendo es acompañando, ¿no? Acompañando a tus clientes en un proceso de transformación con unos valores y con un propósito. Y si para nosotros era muy importante que nuestros clientes, además de colocar esos muebles, supieran diseñar el espacio que les hiciera ser mejores como profesionales, como organización, para colaborar mejor, socializar mejor, tener puntos de privacidad, de concentración, lógicamente teníamos que aportar ese servicio de más, que es el diseño del espacio, los flujos, el interiorismo, para al final poder colocar ese mobiliario que fabricamos aquí desde hace 50 años, ¿no? Entonces, es escuchar, como decía en la presentación, y es actuar, ¿no? Actuar en consecuencia.
Muy bien, muchas gracias, Soledad. Oye, pues vamos, si os parece, a seguir. Le quiero trasladar, vamos a pasar de una empresa industrial a otra empresa también industrial y más tradicional, como es Matarromera. Y Pablo, te quería preguntar, una empresa tradicional como la vuestra, o a priori desde fuera, que con la apariencia de tradicional, quizás es un prejuicio que yo tengo, ¿cómo enfocáis esta estrategia de innovación dentro de una marca tan consolidada como tenéis vosotros? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación y, por supuesto, tanto así como el Foro de Marcas como Ronda por esta invitación a formar parte de este webinar. Yo creo que interesante, útil y yo creo que en un momento muy oportuno como el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Me comentabas en un sector tradicional como el nuestro. Pues sí, es muy tradicional, es aparentemente muy tradicional como es el sector del vino, que se lleva elaborando desde hace miles de años y que forma parte también de este proceso de innovación para sacarle el mayor partido posible y el mayor rendimiento posible. Decimos muchas veces que las marcas son buenas o malas en función de cómo sean sus productos, si son buenos o malos. En este caso, tenemos que decir que la innovación juega un papel esencial en hacer mejores productos. Gracias a la innovación, gracias a los compañeros y al departamento de I+D+I de nuestras bodegas, se elaboran y se realizan productos que son mucho mejores. Y en un sector como el nuestro, que es el agroalimentario, tiene mucho que ver el desarrollar productos que tienen expuestos ahora mismo a situaciones como es el cambio climático. No estamos hablando de cómo se elabora un producto ahora, cómo se elaboraba en antaño. ¿Qué significa para Matarromera la innovación en la construcción de marca? Bueno, os reconoceré que solamente en nuestro país, en los últimos datos de la Federación Española del Vino, hay más de 4.300 bodegas. Hablamos más de 4.300 bodegas. Multipliquemos ese número en el contexto global. ¿Cuántas bodegas, cuántas marcas distintas hay en el sector de vino en todo el mundo? Tenemos que apoyarnos en palancas que formen parte del propio ADN de la compañía, como en este caso es la innovación, para construir relatos que formen parte de nuestra tipicidad, que sustenten valores diferenciales y que nos aporten una ventaja competitiva en todos los relatos que nosotros realizamos. Por supuesto, damos por sentado que aporta un valor diferencial al producto, pero que también aporta un mensaje distinto y un valor añadido a ese cliente. La innovación forma parte a nivel de comunicación y marketing de los discursos e intervenciones de nuestro presidente, de nuestro director general, de las entrevistas, de los reportajes. Tiene que respirarse la innovación. Tenemos que pensar que la innovación no es un término baldío, sino que es una creencia de la compañía y de todos los que formamos parte de la misma en el desarrollo, en la evolución. Y como nosotros decimos en nuestras intervenciones que hacemos cuando hablamos de innovación en nuestros sectores, innovación, un término entre la co-creación de la vid y de la innovación, para desarrollar, como digo, mejores productos, pero con una creencia absoluta en que mejora la percepción y la valoración de la marca. Bueno, pues me quedo con ese término, innovación, que junto con el de servitizar, vamos a ir haciendo aquí un glosario de términos y vamos a pasar de un sector, ya tú mismo lo has definido como tradicional, a un sector que ha sido innovador y que ha sido absolutamente disruptivo. Y si ha sido innovador y absolutamente disruptivo es ese sector o el mundo de la música, ¿no? Es un sector con una innovación evidente y que ha sido, bueno, un sector totalmente disruptivo que ha tenido que adaptarse a este cambio tecnológico. Pero ¿cómo lo habéis afrontado en una empresa como la vuestra, Inma, que sí que estáis en un sector novedoso y habéis sido parte, habéis sido impulsores de ese proceso innovador? ¿Qué rol juega la innovación? Y sobre todo, ¿cómo entroncáis vosotros la innovación con un término que ha utilizado mucho Jaime en su presentación y que luego en las intervenciones de Sole y de Roberto también ha estado, que es la sostenibilidad? Quería que me comentarais cómo lo veis, cómo veis esto desde Altaforte. Pues te comentaría que efectivamente tienes toda la razón, Manuel. Nosotros hemos vivido una transformación de nuestro sector completa y absoluta. El mundo de la música no se parece en nada a cómo era hace 20 años, incluso yo te diría a cómo era hace 10 años. O sea, ha cambiado absolutamente todo, la forma de escuchar música, la forma de consumir la música, la forma incluso de componer la música.
O sea, todo ha cambiado, absolutamente. O sea, ya no tiene nada que ver con lo que era. Y nosotros lo hemos vivido en primera persona porque nosotros somos un sello discográfico. Altafonte, el origen de Altafonte es un sello discográfico que tiene más de 25 años de antigüedad, que empezó editando vinilos y todavía no existían los CDs, entonces hemos vivido la transformación del mundo del vinilo al mundo del CD y del mundo del CD al mundo de la tecnología. Entonces, para poder realmente mantenernos en el mundo de la música y en la industria de la música, pues hemos cambiado completamente, hemos tenido que innovar completamente todo. O sea, nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, incluso, ¿no? Y bueno, pues en el año 2006 ya empezamos a desarrollar tecnología y actualmente hemos creado una herramienta tecnológica que nos hemos convertido en una empresa no solamente de música, una empresa cultural, sino somos un mix de cultura y tecnología. Y hemos desarrollado una herramienta tecnológica que permite a nuestros usuarios, nuestros socios, que son los artistas y son los sellos discográficos, les permite estar viendo en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con su música, dónde se está consumiendo, en qué plataforma, en qué país del mundo, cuánto dinero está generando, qué usos está teniendo, qué canciones, qué vídeos, qué están teniendo mejor respuesta por parte de la audiencia. Entonces, todo esto es una información valiosísima que luego ayuda a los creadores a poder enfocar mejor su trabajo. Y además el hecho de, yo creo que nosotros como empresa, una de las cosas que nos diferencia es precisamente los valores, ¿no? Los valores humanos que tiene la empresa de sostenibilidad y el de verdad transmitir a toda la gente que trabaja con nosotros, todos nuestros clientes y también todo el equipo de trabajo, que tenemos unos valores muy fuertes. Entonces, la industria de la música ha sido siempre, tiene muy como una leyenda negra, ¿no? De abusos, ya desde la época del blues, ¿no? En que pues se cogía a los artistas, les grababan una canción y les daban un bocadillo y ya chao, y se quedaban con todos los beneficios de esto. Pues siempre ha habido como una opacidad, ¿no? Con respecto a el dinero que los artistas generaban con su música, cómo lo generaban, nunca lo tenían claro, nunca sabían exactamente qué es lo que ocurría, ¿no? con su trabajo, ¿no? Nunca estaban seguros, les presentaban unos informes rarísimos de 600 páginas que no entendían y los contratos eran también unos contratos imposibles de entender, muy engañosos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos precisamente para todo lo contrario, para crear una gran transparencia, tanto desde el punto de vista de los contratos y del punto de vista de los acuerdos a los que llegamos con los sellos y los artistas, que tienen que ser muy justos, muy honestos, muy claros, como desde el punto de vista de toda la información que el artista recibe con respecto a lo que es su música, el dinero que genera su música, ¿no? Y el hecho de que puedan cobrar mensualmente, lo cual es un hito nunca visto en el mundo de la música, que siempre ha sido muy precario. Los artistas siempre han vivido con una gran precariedad. Ahora saco un disco, funcionará, ¿no? Ahora una canción. Siempre se ha vivido de una forma muy precaria y ahora pues los artistas tienen, digamos, pueden cobrar mensualmente el dinero que generan y además jugamos también con toda la información que las DSPs, las plataformas digitales de streaming, las redes sociales nos proporcionan para poder analizar todos esos datos, tener todo ese análisis y esto ayudarnos a reaccionar más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que Altafonte es una empresa que se ha completamente transformado y que tenemos una gran reputación en todos los países en los que estamos y nuestra reputación se basa, hemos crecido además por el boca a boca.
no hemos invertido nunca mucho dinero en promocionar nuestra propia marca, sino que lo que hemos trabajado es en promocionar y hacer un buen trabajo con los artistas con los que trabajamos, y estos artistas son los que nos han hecho crecer y han ido trayendo a otros artistas por el buen trabajo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Que hubiera dicho el amigo Thelonious Monk, que lo tengo por aquí detrás, Sí, ya he visto que eres... si hubiera asistido a Altafonte en su época. Altafonte, imagínate, ya veo que eres un gran melómano y que tienes ahí unos grandes discos míticos en vinilo, por cierto. Seguro que tienes tu Sí, colección. en vinilo, pero luego escucho las plataformas. Luego tengo también unos altavoces que es donde escucho. Oye, qué interesante lo que nos has planteado, Inma, porque has mencionado, en realidad todos, también Soledad y Roberto, habéis ido mencionando cosas que ha desgranado en el último decálogo Jaime, en su presentación, ¿no? Jaime hablaba de cultura, tú has hablado de valores. Todos estamos hablando de sostenibilidad, hemos hablado de transparencia, que él también ha hablado de transparencia, ha salido el concepto de reputación. Hombre, yo viniendo de donde vengo y haciendo lo que hago, que suene la reputación es algo que siempre me motiva y tal. Pero quiero seguir ahondando un poco con esto, si quieres, Soledad, en la sostenibilidad, que es una palabra que ahora se utiliza mucho. Yo creo que la sostenibilidad, al margen de debates que también nos gusta mucho sobre si la sostenibilidad tiene que ver con el medio ambiente, con la sociedad, con demás, la sostenibilidad tiene que ver con el futuro, ¿no? De hecho, cuando se utiliza el término es Go Harlem Bloodland, cuando lo utiliza por primera vez, lo que dice es: no hay que comprometer las necesidades futuras por satisfacer las necesidades presentes, ¿no? Y esto de la marca y la innovación también se proyecta hacia el futuro, ¿no? El trinomio marca, sostenibilidad, futuro. El problema es que el futuro nos plantea dos dilemas. Primero, el futuro, pues no sabemos qué va a pasar. A pesar de que Radio Futura nos decía que el futuro ya está aquí, la realidad es que el futuro estará donde tenga que estar, ¿no? Y eso siempre implica cierto riesgo. Y la innovación lleva a riesgo. Que es algo que sí que me gustaría hablar con vosotros. ¿Cómo afrontáis el riesgo que supone innovar? Porque las cosas pueden salir bien, pero las cosas también pueden salir mal. ¿Cómo se afronta desde vuestra compañía, Soledad, el tema del riesgo que lleva la innovación y el futuro? Me encanta esta pregunta porque somos unos apasionados y a veces somos inconscientes de las acciones que hacemos. O sea, realmente mi padre, cuando funda la empresa, él tiene claro que tiene que dejar un legado, y de hecho nosotros, a los hijos, siempre nos ha dicho que no podemos pasar por esta vida sin dejar huellas, sin intentar dejar algo que es un pozo, pero que sea positivo para la sociedad. Y cuando hablamos de construir el parque empresarial, por ejemplo, donde estamos ahora, que lo inauguramos en el mejor momento de la historia, en el 2008, era un parque empresarial sostenible, pero porque para él era tan importante crear un entorno empresarial agradable, amable, conciliador, pero dentro de un entorno que es sostenible, porque él decía, el principal cliente no es nuestro cliente, es el planeta. Si rompemos el planeta, nos quedamos sin negocio, nos quedamos sin vida y sin poder hacer proyectos, ¿no? Entonces, es súper interesante ver que la sostenibilidad al final es algo que sientes dentro, que lo desarrollas, pero además es que es eficiente y rentable desarrollarlo para un futuro mejor. Ahora mismo nosotros estamos sensorizando los espacios de trabajo para ser mucho más sostenibles en todo, para consumir el mínimo de aire, la calidad, la luz, el agua. Todo eso es necesario porque también podemos aportar ese bienestar a las personas sin tener que contaminar, ¿no? O consumir, o incluso nuestra industria. Todo el mundo percibe la industria del mueble y, bueno, lo que contamináis, y siempre les digo, venir a casa, ¿no? Venir a casa, porque en nuestras plantas productivas, al contrario, se genera energía fotovoltaica, se recoge el agua y no hay contaminación. O sea, es posible producir sin contaminar, es posible producir teniendo en cuenta el planeta. Entonces, aquí hoy estamos hablando mucho de transformación, de innovación. Pues imagínate, desde ese primer mueble para el televisor que mi padre creó hasta la creación de proyectos como para hospitales, universidades, aeropuertos que hicimos en plena crisis, ¿no? Y a hoy con el tema de la sensorización de los espacios de trabajo, que es transparencia, porque es dar datos al usuario de lo que está haciendo, de cómo se está sentando, de cómo está colaborando, y datos a la organización para ser mejor, para producir
más, pero para ser mucho más eficientes y ser mucho más sostenibles, ¿no? Entonces, para mí la sostenibilidad es uno de los puntos estratégicos e importantes que mi padre siempre nos ha dicho que teníamos que hacer, porque decía, hacemos fábrica, bien, pero sin destruir. ¿Creamos un proyecto empresarial a nivel de arquitectura? Sí, pero rehabilitando lo que hay. O sea, yo creo que eso, que mi padre era muy visionario en sus ideas, está de súper actualidad. Qué importante es generar vida, generar futuro en las ciudades sin tener que destruirlas. Manteniendo ese legado, esa historia, esa cultura, esa arquitectura. Por tanto, para mí, sostenibilidad, bienestar del planeta, personas, todo está ligado. Si no hacemos un esfuerzo en todo ello, pues al final no tenemos ni cliente, ni tenemos proyectos, ni tenemos absolutamente nada. Y bueno, es un poquito por aquí que pienso que hay que ligarlo, ¿no? Y que hay que dejar ese legado real del que nos sentimos súper orgullosos. Me ha gustado mucho porque además has hablado de dos términos vinculándolos con la sostenibilidad que me han llamado especialmente la atención. Bueno, no son muy comunes en el lenguaje. Has hablado de eficiencia y de rentabilidad, porque a veces olvidamos que el fin último de una empresa es ganar dinero. Eso no quiere decir, el otro día conversaba con un amigo mío que es filósofo y demás, decía, bueno, el fin último es ganar dinero. Digo, sí, pero tendrán que decidir si quieren ganar un dinero ilimitado y quizá no sostenible hoy, por un dinero infinito y sostenible, tanto hoy como en el futuro, ¿no? Y a veces armonizar ese rol económico presente con el rol del futuro, pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil de hacer. Dime. Manuel, ese punto es interesantísimo. Siempre nos han dicho, aquí internamente lo decimos mucho, no es lo que haces, sino es cómo lo haces. Claro. Y al final, en el cómo, te estás generando un compromiso y una responsabilidad impresionante a nivel de ética, a nivel de sostenibilidad, a nivel de valores. Por tanto, yo pienso que todos tenemos que ganar dinero, que por eso creamos estos proyectos empresariales, pero como lo hagamos, será más actual, más futurista y más en beneficio de la sociedad o menos. Pero es que en definitiva eso que estás diciendo, eso es la responsabilidad social. Lo otro sería filantropía, que yo creo que es un debate, que eso si queréis organizamos otro webinar. Otro. Y lo montamos en otro momento. Si alguien tiene que estar preocupado por la sostenibilidad, sois vosotros, ¿no, Roberto? Porque, de hecho, vuestra materia prima nace de la Tierra. El día que la Tierra desaparezca, os quedáis sin materia prima, ¿no? ¿Cómo conjugáis cómo hacéis ese rol o cómo lo gestionáis el presente con el futuro? Vamos a seguir en ese, que yo creo que tiene mucho que ver con la innovación y con este concepto que estamos hablando de sostenibilidad, metiéndole el tercer ingrediente, que es la rentabilidad. Las empresas tienen que ser rentables. Me encanta, Manuel, y me encanta, Soledad, el guante que me habéis lanzado del debate, porque yo creo que tenemos mucho que decir, mucho que aportar y mucho que sumarnos precisamente a ese mensaje que decía Sole, ¿no? Nosotros tenemos uno de los lemas de nuestra empresa a nivel de responsabilidad social corporativa, es devolver a la tierra lo que ella nos brinda. Nuestro negocio, nuestro sector, estamos en núcleos rurales en los que estamos trabajando constantemente con la tierra. Una tierra que nos tiene que dar de comer a nosotros, a los entornos, a las familias, no ahora, sino durante muchísimo tiempo. Y lo que hagamos y nuestro impacto tiene que ser realmente positivo y realmente responsable y sostenible. Eso es absolutamente claro. Entonces, hemos acuñado un término que se llama la economía esférica, y es el aprovechar todos los coproductos que se obtienen de la elaboración del vino. Para ponerlo en términos sencillos, todos sabremos que para elaborar el vino utilizamos la uva, pero lo que no sabemos es qué pasa con el residuo de la uva, qué pasa con la parte de la pepita, qué pasa con la parte del ollejo. Pues muy fácil, a través de esa apuesta por la innovación y diversas patentes que hemos desarrollado, pues lo que no utilizamos para elaborar vino, como puede ser la parte de los orujos, lo utilizamos para los aguardientes o los licores. La pepita y los ollejos, que es la parte que más valor antioxidante tiene, la aplicamos a cosmética natural con nuestra marca Esdor para poder realizar cosméticos de origen natural. Y además hemos desarrollado una patente para desalcoholizar el vino, de tal forma que podemos incluso separar molecularmente, deconstruimos molecularmente lo que es el vino para separar por un lado los aromas,
y por otro lado la parte del alcohol. De tal forma que estamos generando, dirán ustedes, ¿qué hace una bodega como Matarromera en el que les va bien vendiendo vino, haciendo algo que parece que es contradictorio? Pues miren, lamentablemente hay muchas personas que no pueden consumir alcohol, que no toleran alcohol. Estoy hablando de personas que tienen algún tipo de prescripción médica. Estoy hablando de personas que pueden estar en un periodo, por ejemplo, como la lactancia, el embarazo, personas que tienen que conducir, menores o mayores. Ahora que vamos, por ejemplo, a típicos brindis de Navidad, y que este producto les favorece y les puede complementar. No es una cuestión de generar algo que no dé, sino un valor añadido. Estamos hablando de que uno de los factores fundamentales de la innovación es el aporte de valor. Pero el aporte de valor tiene que ser un win-to-win para el consumidor y para la empresa. Tengámoslo muy claro. Si esa ecuación no funciona, no estaremos realizando, yo creo, que una labor leal, ética, correspondiente y, por supuesto, rentable. 10 años después de lanzar el primer vino sin alcohol, a día de hoy es una de las líneas más rentables de nuestra compañía. Les he de reconocer que además es la línea que no ha parado durante todo el periodo de pandemia, a 3 turnos. Ahora mismo es un periodo importante en el que la sostenibilidad, los productos ecológicos, los productos sostenibles y la menor graduación del alcohol está calando en determinadas sociedades, con lo cual no es que decidamos si el vino o el vino sin alcohol, sino que es cuestión de momentos, cuestión de perfiles y cuestión de consumidores. Yo creo que la innovación está también al servicio de avanzar, de crear categorías de productos, de realizar mejores productos para distintos perfiles de consumidores. En un mundo que no trabajamos para elaborar productos para los españoles, hablamos para elaborar productos para los españoles y para el resto del mundo. Nuestra competencia no es en las bodegas de enfrente de la Ribera del Duero, o de Rioja, o del Penedés, o de Ribeiro. Las bodegas que son competencia de España son países como Chile, como Australia, como California, como Argentina. Tenemos que ceñirnos que el mundo es mucho más global y que las empresas españolas tenemos la responsabilidad de llevar el buen nombre de nuestro país, la reputación y la construcción de nuestro país a cualquier otra de las fronteras. Muy bien, gracias Roberto. Y voy a volver contigo, Inma, que hemos metido la sostenibilidad en el debate gracias a tu aportación y vamos a terminar. Vamos a dar esta vuelta con la sostenibilidad. Pero sí que antes en tu intervención, que luego además Soledad también ha apuntado algo de ella, vosotros me ha parecido entender que una de las aportaciones de valor de las que hablaba ahora Roberto era la gestión del dato. Dabais información, dabais mucha información para que los creadores pudieran saber cómo enfocar esto. Y esto nos lleva a un debate muy de nuestro tiempo, ¿no? Están surgiendo modelos de negocio en donde explotan la economía del dato. También habéis hablado vosotros de la transparencia y que habéis introducido la transparencia dentro de este sector. Pero ¿cómo estructuráis o la explotación del dato, cómo convive con el derecho a la privacidad que todos tenemos, ¿no? Y que el otro día leía que el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, decía la privacidad es un derecho humano básico. ¿Cómo conjugáis esta explotación del dato y el valor que aportan los datos? Y que, hombre, todos estamos en el mundo este de las marcas y del marketing, con ese debate que están de nuestro tiempo y que también tiene que ver con la innovación, con la explotación del dato, con el derecho a la privacidad o con la privacidad. Bueno, nosotros todos los datos que aportamos y que recibimos son datos que nos proporcionan otras empresas. Son los datos que nos proporciona Spotify, los datos que nos proporciona YouTube, que nos proporciona Amazon, Instagram, Facebook. Son datos que son públicos y que la gente ha accedido voluntariamente a proporcionarlos. Si tú estás escuchando esta canción, no esta otra. Saber qué cantidad de streams ha recibido un vídeo o de views ha recibido un vídeo, de streams una canción, o cuántos likes ha tenido un post que tú has hecho en redes sociales, son datos que son públicos, con lo cual no creo que estemos interfiriendo en ningún tipo de privacidad, ¿no? Bueno, me siguen haciendo aquí preguntas, entran ya las preguntas, tenemos todavía 5 minutillos y la pregunta es para ti, además, Inma. Me hace una pregunta uno de los asistentes y me dice, hola a todos, pregunta para Inma.
Dice, las plataformas de streaming dicen que la culpa de que no llegue el dinero de estas a los artistas es de sus contratos con los sellos discográficos. ¿Cómo se puede mejorar la relación de las plataformas con los artistas para que sea más equitativa y mejorar su reputación de marca? Gracias. No es fácil la pregunta que te hacen. Es una pregunta complejísima, la verdad, ¿eh? Porque y además es realmente una pregunta que le hace a las plataformas, porque Claro, nosotros somos una gente que trabaja con el artista y con las plataformas, con ambos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hay plataformas como YouTube que todavía existe un value gap, una brecha de valor, que significa que el valor que están dando al contenido cultural que están utilizando, pues no es justo. Entonces, que no están haciendo un pago justo por el contenido que tienen, ¿no? Entonces, todavía hay plataformas que realmente tienen ese value gap que se está debatiendo en el Parlamento Europeo. Hemos ganado en la última enfrentamiento que tuvimos con ellos y creo que a partir de junio ya se van a implantar otro tipo de acuerdos que sean más justos, ¿no? Por responder un poco la pregunta. Pero realmente el mundo de la música es, ¿sabes? O sea, no todos los músicos le gustan a todo el mundo y no todos generan la misma cantidad de dinero. Es que es así. O sea, hay artistas que tienen una conexión descomunal con la audiencia y generan mucho dinero. Yo trabajo con artistas que tienen 20 años y están generando 20.000 y 30.000 euros al mes de las plataformas digitales. Y eso está ocurriendo aquí en España ahora mismo, ¿sabes? No solamente es, claro, porque el mundo es global y no solamente le escuchan aquí en España, le escuchan en muchísimos lugares del mundo, especialmente España está muy relacionada con Latinoamérica. Entonces hay mucha gente joven que está haciendo música urbana y que está conectando con gente del mundo entero y generando mucho dinero. Están ganando mucho dinero chavales muy jóvenes. Y luego hay grandísimos músicos espectaculares e increíbles, pues que tienen una audiencia que no tiene ese perfil tan digital y no generan tanto dinero. Entonces, bueno, pues no sé, es así el mundo, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando, si os parece, con los tres, pero aprovecho esta intervención tuya que acabas de hacer, Inma, y viendo, cuando hablamos de reputación, que es otro de los conceptos que ha salido, de hecho alguno de vosotros además tenéis la responsabilidad de la reputación, lo pone en vuestro cargo y demás, siempre, yo cuando hablo de reputación siempre cito también uno de los discos que tengo aquí detrás, ¿no? Que es el de la Velvet Underground. La reputación se basa en un buen comportamiento corporativo, que es de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este rato, pero si tú tienes un excelente comportamiento pero no te lo reconoce nadie, pues te pasa lo que la Velvet Underground, que no sé cómo hubierais gestionado eso en este momento. La Velvet Underground triunfó cuando ya había desaparecido. Este disco fue un fracaso en su momento y tuvo muy pocas ventas, ¿no? En eso. ¿Cómo en esta era de la inmediatez en la que estamos podemos manejar conceptos, pues eso, que implican futuro, como la reputación, el reconocimiento del mercado o del resto de los stakeholders, que también ha hablado Jaime en su presentación? ¿Cómo lo gestionáis vosotros? Porque es verdad que un cantante de música urbana puede generar muchos euros, pero ¿cómo se gestiona una carrera en el tiempo, en esta era tan de lo inmediato, ¿no? En lo que todo es... ¿no? Tenemos capacidad de llegar a mucha gente en mucho tiempo, pero no de mantenernos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Cómo afrontáis el perdurar las marcas? ¿Me preguntas a mí? Sí, ya que has abierto tú el melón de la música urbana y luego trasladamos la pregunta a Soledad y a Roberto y con eso terminamos. Para mí la integridad, el ser íntegros, es algo fundamental, ¿no? El ser muy honestos, ser muy íntegros, ser muy eficaces en lo que hacemos y ser muy creativos. Estar siempre, tener una cultura de aprender continuamente, tener una cultura muy colaborativa, tener muchos valores humanos. Cuando yo empecé a trabajar,
recuerdo en una multinacional, me resultaba muy ruidoso que cada año tuviéramos que dar más beneficio y que tuviéramos que aumentar nuestra cuota de mercado y que cada año tuviera que ser así. Yo decía, pero hay años que tenemos discos como el de los Spice Girls y otros años que no. Entonces, o sea, es imposible mantener eso. No es así el mundo. Y nosotros no nos planteamos como Altafonte ese tipo de política que yo vivía en aquella época, sino nosotros queremos ser una empresa sostenible, queremos ser una boutique global. Y entonces trabajar con pocos artistas, pero a los cuales podemos dedicarles toda nuestra atención, todo nuestro expertise, todo nuestro conocimiento. Ayudarles con estrategias innovadoras, rompedoras, creativas, estar siempre con ese espíritu de aprender, de ser muy diversos, nosotros amamos la diversidad. Y tenemos ese espíritu también de que no solamente queremos trabajar con artistas que generan urbanos, que generan mucho dinero, también nos encanta trabajar con artistas que aportan algo cultural, algo emocional y que a lo mejor no son tan rentables, pero eso nos gusta hacerlo porque es realmente lo que nos hace disfrutar y a la larga nos prestigia y pienso que el tener un pensamiento de ese tipo, ¿no? Con valores humanos, con tener un equipo muy diverso, donde hay personas de todo tipo de raza, color, cualquier orientación. El ser un equipo muy diverso aporta mucha creatividad a nuestro trabajo. Y todos esos valores son los que creo que nos van a hacer perdurar en el tiempo. Bien. Oye, que no se interprete esto como que yo estoy en contra de la música urbana, ¿eh? El último tema de Zetangana me parece un temazo, incluso el niño de Elche, con el que tenía montones de prejuicios, me parece que no está mal, incluso en ese tema. Y la bueno, húngara. tenemos... El niño de Elche y la húngara. La húngara, sí. Lo que pasa es que yo tenía más prejuicios contra el niño de Elche que contra la húngara, pero bueno, manías mías y prejuicios míos. Oye, tenemos que ir terminando, pero antes un par de preguntas más. Me entra una para ti, Roberto, bueno, han entrado varias, la verdad, es una pena, no tenemos tiempo para todas, pero una en concreto me dice, hola Roberto, me consta que Matarromera lleva muchos años siendo referencia de innovación en su sector. Ante una crisis como la actual, que está impactando fuertemente en el sector del vino, ¿qué sugerencias puedes aportar para evitar que la innovación se pare en las empresas cuando hay que gestionar crisis tan profundas como la actual? Bueno, el ejemplo le tenemos claramente en cómo se está desarrollando y cómo nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias. Imaginaros que dos de los sectores más importantes para el vino son de los más tocados, como es el turismo y como es la hostelería. Esto ha supuesto que desde el principio de la pandemia el sector del vino haya tenido los que estaban trabajando desde hace tiempo en la parte de los marketplaces, la parte de e-commerce y la parte de estar presente de otra forma para acercar el producto, pues hayan tenido una ventaja competitiva. Pero es que los que no lo tenían han tenido que empezar a desarrollarlo. Entonces, estamos hablando de que para poder tener un contacto con nuestros grupos de interés en otros países, nosotros estamos en 80 países, hemos realizado, no os exagero, en torno a 200 catas online en chino, alemán, inglés y, por supuesto, castellano. Porque lo que no podemos perder es el contacto con nuestros grupos de interés. No podemos perder el contacto con los consumidores. Entonces, es importante que aprovechemos, primero, para poder poner el servicio, el producto, lo más eficiente posible. Venta online, obvio. Hemos crecido y hemos desarrollado y está creciendo en más de un 200% este año. Métodos para poder seguir en contacto. Catas y eventos por Zoom, por Instagram Live, por Facebook Live y como este año, os decía que otra de las ecuaciones de esta interrogación es el turismo, no puede visitar las bodegas, hemos realizado tours virtuales para que la gente de cualquier rincón del mundo pueda acceder a cualquiera de nuestras bodegas y recrear una visita en 360 grados. Es decir, aprovechar las ventajas tecnológicas para innovar también y acercar a los clientes, a los consumidores, a los grupos de interés, las marcas para no desperdiciar esta oportunidad, para no perder el contacto y para, obviamente, salir fortalecidos de esta situación. Siempre decimos que ver la copa más medio llena que medio vacía. Gracias, Roberto. Y acabamos, si os parece, con una para Soledad que ha entrado también por el chat. La estoy leyendo.
La estoy leyendo, la de la Me sostenibilidad. gustaría preguntarle a Soledad cuál es el valor indispensable para trabajar con un proveedor. Ejemplo, sostenibilidad, etcétera. Es un poco el reto de las compañías, cómo trasladan sus valores o su cultura hacia atrás en la cadena de valor, hacia cómo transforman, cómo pueden transformar al proveedor. Roberto lo ha dicho, o sea, realmente nosotros también la venta online ahora estamos creciendo un 200% porque era un proyecto que no estaba moviéndose y ahora se está moviendo. Tenemos al usuario final dando datos que nos van a ayudar a nosotros a diseñar nuevo producto, pero además en el tema de la sostenibilidad también estamos ayudando a ayudar, es decir, no solo es que Actiu sea sostenible, sino que estamos ayudando a que el cliente o el usuario final sea sostenible y enseñándole un poco también a hacerlo. Y de cara a los proveedores, pues co-creando con ellos los productos. No podemos nosotros lanzar un pedido de un proyecto y decirle, y tiene que ser con todas estas certificaciones y con todos estos ensayos. Eso es una manera. La otra es juntos co-crear y diseñar el producto que necesitamos. Y para eso en el proceso estamos juntos. Y necesitamos ambos dos, tanto proveedor, colaborador como Actiu, estar unidos con el mismo proyecto, con el mismo objetivo, ¿no? Entonces, al final, el compartir, el colaborar, el hacer más un ecosistema que no esa relación distante que había entre proveedor y cliente, que nada tiene que ver con lo que hoy estamos haciendo en Actiu, ¿no? Y me gustaría solo conectar un punto que ha dicho Inma, que me ha parecido súper interesante, que es el hecho de que cuando hablamos de emocionarnos y de mirar al futuro, nosotros somos empresas que estamos siempre mirando a largo plazo. Si no pensábamos en el largo plazo, no haríamos ni la mitad de las cosas que tenemos hoy por hoy aquí, ¿no? Entonces, claro que hay que a veces ganar y otras veces ganar menos, pero estamos pensando en un cómputo global de muchísimos años, ¿no? Y por eso creemos que hay que pensar en el medio y largo plazo y hacer acciones cada día en el corto, ¿no? Y lógicamente la digitalización y la ayuda que estamos percibiendo con esos datos a tiempo real nos están ayudando muchísimo a tomar decisiones, pero sin perder el foco ese del medio-largo plazo. Pues con eso nos quedamos, gracias Soledad. Yo, la verdad es que me quedaría con vosotros charlando mucho rato, pero esta tarde tengo clase y voy a intentar comer algo, tengo clase ahí en ESIC y con algún grupo y nada, aprovecharé para seguir al menos hablando un rato con ellos. Oye, quería daros las gracias. En la presentación que ha hecho Jaime, en las claves de la relación entre marca e innovación, ha hablado de 3 claves. Una era la sostenibilidad, que hemos hablado mucho, yo creo que en este rato. Otra era la escucha, que también la ha mencionado Jaime y la habéis mencionado. Y la tercera es la emoción. Entonces me quiero quedar con la emoción que desprendéis cada uno de vuestros negocios. La verdad es que transmitís una emoción y una pasión que ya nos gustaría que todo el mundo hablara con esa emoción y con esa pasión de vuestras compañías. Gracias, Soledad Berbegal, por tu participación. Inma, Roberto, Jaime, y yo con esto despido. Pablo, no sé si quieres tú despedir también a los asistentes o... No, nada. Yo creo, Manuel, muchas gracias a ESIC y a ti por la moderación. Yo creo que ha resultado muy interesante tanto la presentación de Jaime como la conversación posterior, que ha fluido de una forma muy natural y yo creo que eso reflejaba que todos estaban muy cómodos, ¿no? Y hablando de temas que les apasionaban, como tú mismo decías, y que han surgido temas muy interesantes, ¿no? Conceptos muy interesantes, y yo me quedaría con esa reflexión final de Soledad, de esa visión a largo plazo y de un concepto diferente de generación de valor, que es cuando hablamos de intangibles y de marca de innovación, estamos precisamente hablando de esto. Así que creo que es un cierre perfecto para este webinar. Muchas gracias a todos. Oye, muchísimas gracias a los asistentes, que hemos pasado el centenar largo en algunos momentos de la jornada. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Chao.